seguimos pues en este toma y daca, no sé si calificarlo de calma chicha, porque en realidad la Comisión de Constitución, las sesiones de las comisiones del Congreso y particularmente la sesión conjunta hoy de la Comisión de Constitución y Justicia no pueden ser calificadas pues de muy sosegadas, ¿no? Hoy estuvieron economistas, como Carlos Adriancén, que se conoce de todas maneras pues su postura muy crítica, ¿no?, al gobierno. Era de esperarse que él calificara que la propuesta de adelanto de elecciones es muy populista. Hubo respuestas, ¿no?, de congresistas que recordaron que el autogolpe, porque parece que hubo alguna alusión a un golpe de Estado, y le recordaron que el único autogolpe o el último autogolpe en el país había sido precisamente el del 5 de abril de 1992. En fin, estamos avanzando, ¿no?, en esta línea, y en realidad no sabemos, sí sabemos más o menos cuál va a ser el resultado, por lo menos en términos de si se va a aprobar o no el adelanto de elecciones. Creo que no se va a aprobar, y más bien lo que no sabemos es, en todo caso, cómo va a reaccionar el Ejecutivo, ¿no?, si es que finalmente va a haber una cuestión de confianza o no. ¿Quién mejor para comentar este escenario, lo que se viene, que Lourdes Flores Nano, que no necesita mayor presentación y a quien le damos la bienvenida esta noche, después de un tiempo por estos lares? Lourdes, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias. Usted ha tenido, por supuesto, experiencia como parlamentaria, como constituyente también en su momento. ¿Cómo salir de este entrampamiento, ¿no?, que es la palabra que se utiliza, pero claramente no va a haber, todo indica, ¿no?, una aprobación del proyecto de adelanto de elecciones, porque para empezar no hay los votos y no hay el ánimo, y al parecer, bueno, el Congreso en medio de todo no se ha desarrollado pues una inmunidad ante las encuestas, ¿no?, bastante claras, y por otro lado pues se sabe que el Ejecutivo tampoco está en una posición de fuerza probablemente para imponer una figura tan audaz como esa. ¿Cómo ir hacia adelante? Buenas noches, sí. Permíteme comenzar esta noche, que ha sido un día triste, ¿no? Dos personas muy queridas y muy vinculadas a la formación de la opinión pública, de la vida política, como Fausto Alvarado o como Manuel Delgado Parker, que tanto ha hecho por la comunicación y por el diálogo en nuestro país, han fallecido. De modo que hoy es un día que quizás en su memoria valga la pena reflexionar. Importante, son referentes dialogantes, es verdad, además. Sí, dos personas muy dialogantes y muy serenas, ¿no?, en sus análisis. A ver, yo comparto, Enrique y amigos, tu diagnóstico. Me parecía más o menos claro desde hace algunas semanas, y me parece que las cosas van encaminándose hacia que en unos pocos días, probablemente dentro del propio tiempo que el presidente reclama, el Congreso diga en su facultad que no está de acuerdo. Se ha suscitado un debate, estamos escuchando a constitucionalistas, hoy día economistas dar su punto de vista. Yo no oculto mi punto de vista. Yo creo que el presidente tenía derecho a presentar la reforma. A jugársela. Pero me parece que no es constitucional el recorte. Yo estoy en la línea de los constitucionalistas que creen que no es una reforma constitucional válida. ¿No es constitucional el recorte o no es constitucional la opción de la cuestión de confianza? El recorte como tal no es constitucional. A mí me parece que no. ¿Por qué? A ver, yo he ido reflexionando sobre el tema. Es verdad que hace algunos años el Tribunal Constitucional sacó una sentencia que dijo que era lo que se llama la parte pétrea, la parte que no se puede modificar. No estaba nunca el plazo, creo que nadie se había puesto. Pero me han persuadido las razones de quienes han dicho que efectivamente en nuestro sistema republicano presidencialista los gobiernos tienen un plazo y no debiera ser una potestad de uno solo de los poderes del Estado. Incluso, digamos, las circunstancias tienen que ser muy especiales para que se justifique una reforma constitucional que permita explicar en circunstancias muy excepcionales por qué se cambia el plazo. Este no es un sistema parlamentario en que en cambio hay esa flexibilidad. Razón por la cual creo que no es lo prudente. Pero me permití, no es lo constitucional ni lo prudente, pero me permití decir hace algunas semanas que yo hubiera esperado que, por ejemplo, cuando hay dos posiciones tan antagónicas, incluso entre colegas destacadísimos, alguien tiene que dirimir ese debate. No solo el de la cuestión de confianza, que puede venir luego del que hablaremos, sino incluso este mismo tema. Entonces, no tenemos nosotros como en Francia un Consejo de Estado que interviene previamente. Pero a mí me parece que hubiera sido saludable que en el diálogo entre los poderes del Estado se hubiera dicho, por ejemplo, miren, acá hay dos puntos de vista distintos, respetables. Si hay este escenario ABCD, ¿quién va a dirimir esto? El Tribunal Constitucional. Ponemos en manos del Tribunal Constitucional. De una vez, antes de incluso de presentar... Con un camino trazado, con lo cual se sabía el camino. Tú has hecho la pregunta de los 500.000 reales. Yo también creo que probablemente el Parlamento le diga no al adelanto. Y la pregunta es entonces, ¿qué puede el señor Presidente de la República, qué puede el Poder Ejecutivo
constitucionalmente hacer? Yo la verdad creo que poco. Soy de quienes cree que no puede plantear una cuestión de confianza, porque si no puede modificar la Constitución, y eso es una potestad exclusiva del Parlamento, creo que no cabe que diga esto es una política de Estado, es un tema central para el Ejecutivo, porque no es su competencia. Sin embargo, ¿quién tendría que dirme eso? El Tribunal Constitucional. Antes de seguir en la todos línea... los caminos nos conducen a eso. Y aunque tomen un tiempito, ese es el camino constitucional. Allí hay varias preguntas que me suscitas. Una es, porque efectivamente, no soy abogado, pero uno se ha ido, soy politólogo, entonces estoy... se va desarrollando cierta lógica, uno va cambiando de opinión o desarrollando efectivamente su opinión al escuchar todas las... Hay un tratadista que dice que hay en materia constitucional los llamados casos difíciles o casos complejos. Exacto. Working. Entonces, es lógico que no hay que cerrarse, efectivamente. Pero cuando nos dice el adelanto de elecciones es inconstitucional por el atributo de un solo poder del Estado, es decir, lo que es inconstitucional es el atributo de un solo poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, de alguna manera de imponerlo, es decir, si hubiera un acuerdo político, como se dio en el año 2000, sí sería constitucional. Para resolver esa... Fue una circunstancia de una crisis. Entonces, frente a la crisis constitucional, se concibió que la solución constitucional era que ambos poderes se pudieran de acuerdo y recortaran su mandato. Pero en líneas generales no me parece que estamos en esta situación, ¿no? Luego, el paso al Porque siempre hay que pensar al revés, ¿no? Entonces, un gobierno muy exitoso tendría la potestad de decirle al Parlamento, ya no son 5 años, son 7, son 8, ¿no es cierto? Y si no me das la razón, ¿te pongo una cuestión de confianza? No, porque ¿qué está detrás? La voluntad popular. Y la voluntad popular es la base de la soberanía. Entonces, el tema hay que mirarlo en su conjunto de lo que es la democracia, ¿no? Y entonces, el tema de la cuestión de confianza, antes de entrar al asunto del TC, la cuestión de confianza en ese orden de ideas, entonces, no sería aplicable porque ahí sí se amarra directamente con una reforma constitucional. Exactamente. Es decir, porque la cuestión de confianza es aplicable según el debate incluso de la constituyente, casi en todas sus... Enrique Chirinos, que fue el... Sí. A ver, ese debate, si hacemos un poquito de historia, en la Constitución del 79, la relación ejecutivo-legislativo venía una experiencia muy traumática. El primer gobierno del presidente Belaúnde, del 63 al 68, había tenido con ministros interpelados, censurados, uno tras otro. Entonces, más bien, ¿qué quiso hacer la Asamblea Constituyente en un balance? Dijo, ya, el Parlamento tiene un límite, tampoco tú puedes votarle, porque entonces el presidente puede disolver la Cámara, que era una forma de darle un poder al presidente respecto a la Cámara. Entonces también se dijo, hay ciertas circunstancias en que el gobierno puede decir, o tú me apruebas esto, o yo me impongo sobre ti, y si me lo haces 2 veces, eso da lugar a la disolución. Vino la Asamblea del 93, de la que yo fui parte. Y no olvidemos nunca, porque estas son las ironías de la vida, y por eso en la vida uno tiene que mantener una cierta línea principista. En ese momento lo que se imponía era una tesis muy presidencialista. Exacto. Al punto que fuimos nosotros los que impedimos que en la Constitución se planteara que el presidente podía disolver la Cámara cuando quisiera. Era el planteamiento de Carlos Torres. Absolutamente. Y dimos que venga Miki Torres para conversar. Y dimos una batalla furibunda desde la oposición. Era un presidencialismo extremo el que se planteaba. Muy fuerte. O sea, decía, en cualquier circunstancia y sin expresión de causa, el presidente puede decir, chau Congreso. Y dimos una batalla tenaz y se bajó de 3 a 2 gabinetes y se puso la fórmula. Y luego vino el tema de la cuestión de confianza, que Enrique Chirinos, que tenía una tesis bien presidencialista, también dijo, un jefe de un gabinete puede plantearla cuando quiera, por lo que quiera, cuando le da gana, creo que fue la expresión. Sí. No, muy fuerte. Luego ha venido esta sentencia del TC, pero lo que han aclarado con toda razón los magistrados, ya nos hemos pronunciado sobre leyes, sobre relaciones políticas, nunca hemos hablado sobre una reforma constitucional. Eso es lo nuevo. Y entonces ahí viene la tesis y la discusión. Si el presidente o si el Poder Ejecutivo no puede reformar finalmente la Constitución, sino presentar un proyecto de ley, y solo el Parlamento puede decidir, y lo que decida no puede ser cuestionado, puede decir, no señor, yo impongo mi voluntad, me parece que no. Alguien ha dicho entonces, un referéndum directamente. También sobre eso hay otra sentencia del tribunal ha dicho no. Ese referéndum es consecuencia de que pase por el Congreso, obtenga determinados votos y luego va a una consulta. Por eso, si tú me preguntas constitucionalmente, a mí me parece que el presidente tiene pocas salidas. Yo diría que constitucionales casi ninguna, salvo que
y soy lo suficientemente abierta de mente a decir que si todo esto se consulta y el Tribunal Constitucional dice, sí señor, sí lo puede hacer, lo democrático es decir, ahí está la palabra. Entonces, ese sería el curso razonable para tener una opinión institucional de la autoridad que constitucionalmente podría dirimir esta cosa. Usted ha planteado una secuencia que me parece muy interesante porque engloba además lo que señalan constitucionalistas, que claro, incluso ni siquiera siendo... no se les puede acusar ni remotamente de fujimoristas. No, claro que no. ¿No? Y que finalmente este tema de la reforma constitucional... Para no referirnos al señor Cáceres Llica, que ha salido con la tesis arequipeñísima. No pierde usted tiempo, señor, vaya. Exacto, claro. Señor Cáceres. La reforma constitucional entonces complica en ese escenario, ya sea un adelanto de elecciones, ya sea una cuestión Y entonces, Enrique, perdón, ¿me permites entonces, por qué planteo ese tema? Porque yo creo que ahí hay una responsabilidad de los ministros. Primero el ministro de Justicia, el su primer ministro... El que presenta la cuestión de confianza es el presidente del Consejo de Ministros. Por supuesto. Pero es que, a ver, si razonablemente el debate va conduciendo incluso a que cada uno por esta razón, y que la propia opinión pública vaya quitándole un poco respaldo a la idea original, las voces que no son los áulicos palaciegos que te dicen, sí señor, que usted es la maravilla, todo lo que sea. No, no, no. Deberían ir pensando otros caminos. Y cuando uno en la vida se da cuenta... Yo le voy a pedir que nos guardemos los caminos para después de la pausa. Con el mayor gusto. Porque eso me parece muy interesante para que todos se queden así, no se muevan. Y regresamos con más Caracas. Entonces, con Lourdes Flores Nano conversábamos sobre, bueno, si el Ejecutivo no tiene muchos caminos, ¿cuál dirección tomar? Muy bien. Hasta hoy el Ejecutivo se ha empeñado tercamente en su línea y digamos que es una... Yo no soy tan crítica en el sentido que, bueno, cuando uno traza un camino quiere llegar hasta el final, pero creo que estamos a unos pocos pasos de advertir que ese camino es inconducente. Pueden venir entonces la cuestión de confianza, más debates, enredos, habrá que poner en manos del árbitro y él te dirimirá. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo... Me parece que debería dirimir en el sentido que estoy señalando porque me parece que es la interpretación correcta. Entonces, ¿por qué no hay voces que sientan que voltear? Yo voy a llegar a una pared y ya no voy a poder pasar la pared. No tengo que romper la pared, tengo que pasar la pared. No, no puede pasarla, pues señor. Vamos a buscar otro camino. ¿Por qué no hay voces que al interior del Ejecutivo comienzan a pensar creativamente en algo que no sea derrota, porque no tiene por qué ser derrota, fruto de una negociación? En ese sentido, el presidente Olaechea tendió un puente, había un diálogo que de momento se ha quedado en esto. Se han escuchado voces que parecen pues impensables. Qué barbaridad en medio de este conflicto. Pancho Tudela, que es un hombre tan inteligente, ha llegado a decir, oye, ¿y no se puede en una fórmula como esta pensar, claro, una solución muy francesa, una suerte de cohabitación, de entendimiento, de fórmulas? Es bastante ambiciosa para la situación. Es muy ambiciosa. Pero para los años que hemos vivido. Siempre hay caminos intermedios. Conversar una agenda mínima, facultades delegadas, compromiso político para el cuarto año, bajarle el tono a las acusaciones de un lado y del otro, hablar con el Poder Judicial y que hayan resoluciones. Hoy, por ejemplo, hay un buen pleno que ha resuelto el tema de la prisión preventiva. Tendrá que haber lo otro sobre el tema del lavado de activos. O sea, ir bajando las válvulas de tensión. Es que eso es la democracia y eso es la política. La política no puede ser... Tengo esta pared, tengo que llegar a la pared y cuando llegue a la pared tengo que votar la pared y si no voto la pared soy un fracasado. No, la vida. Entonces yo creo que el presidente necesita... Claro, no ser fracasado, pero tampoco pato rengo, porque precisamente no te puedes quedar... A ver, vamos a suponer, Enrique, señor presidente, vamos a suponer que la realidad le imponga que usted tiene que convivir hasta el año 21, porque es lo que constitucionalmente es posible, porque lo otro, usted no se puede exponer tampoco a ser un hombre que rompa la Constitución, que se empeñe simplemente porque hay un respaldo popular a imponer ideas que no son constitucionales. Usted no puede quedar como siendo un defensor de la vida democrática, no puede terminar como un autócrata. Entonces, si el sino de su vida, si la desgracia de su vida es tener que convivir con este Congreso que fue elegido, ¿por qué no encontrar otros caminos? Yo sí. Y a su vez, el fujimorismo no es consciente que si la elección es en el año 21, también le interesa un año de refresco de imagen, de cambiar las cosas, de tener otros voceros que sean... Todo el mundo puede tener un último año mejor
preparándose para la elección del 21. Entonces, yo Anoche creo... vino Úrsula Letón, acá yo pensé que estaba ante que me movía en la Casa de los Lores. O sea, Ajá, claro, seguro. Pero es que, a ver, y voy a decirlo con toda claridad, ¿no? Será también en pocas semanas que seguramente el Tribunal Constitucional dirimirá la situación de la señora Fujimori. Si juzgamos por algunos de los criterios que hoy ha definido la Corte Suprema, me parece que su libertad debiera ser algo más o menos inminente. Seguirá en el proceso hasta que en otro momento se defina qué cosa es lavado de activos y lavado de activos, tema sobre el cual yo no debo hablar porque tengo un conflicto de intereses. Pero, de momento, entonces, Keiko Fujimori libre. ¿No tiene que plantear otro escenario político? ¿Preparándose en su lógica aspiración a ser candidata en el 21? Tiene que hacerlo. Todos tenemos que encontrar otra forma de convivencia. Se me ocurrió decir hace unas semanas esa frase. Así como estamos, o sea, convivir así, no. Hay que convivir, pero no así. Hay que cambiar la forma de convivencia y es ahí donde tiene que haber mucho más creatividad y mucho más política. Y yo creo, Enrique, y creo, amigos, contra lo que piensa la opinión pública, que hay mucho margen para poder hacer eso. Retrocedamos unos pasos antes de estrellarnos en la pared. Así me parece. Y usted ha dicho, bueno, el árbitro constitucional es el TC. ¿Qué pasaría? Sí. Sí. Es decir, el presidente eventualmente, descartemos que el Congreso vaya a aprobar el adelanto de elecciones. El presidente se lanza por una cuestión de confianza, que no sé si el Premier la apoye, ¿no? Pero bueno. En ese momento probablemente el Parlamento le diga al tribunal con su cuestión competencial, ¿es procedente o no es procedente? El Parlamento puede remitirla al Tribunal Constitucional. Incluso no es exactamente eso, sino que seguramente hará ya votaron ellos la posibilidad que el Parlamento, que el Tribunal Constitucional defina si el presidente tiene competencia o no tiene competencia. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional, con los votos de que más o menos el bloque, este mini bloque, porque la cuestión competencial no necesitas los 5 votos para declararla constitucional. Con 4 votos ¿sí? estás hecho. Así es. Señor Espinosa, la señora Ledesma, el señor Ramos y el señor, se me va el Miranda, ¿no? Que son los 4 que han ido votando y que votaron. Yo no sé qué piensa que el señor Sardón, el señor Blume y el señor Ferrero tampoco. Pero ¿qué pasa si esos 4 votan en este caso juntos y admiten la cuestión competencial y dice, sí, la cuestión de confianza sí es válida porque como dicen otros constitucionalistas, una cosa, el diseño constitucional determinó que una cosa es la cuestión de confianza como tal, ¿no? Como dice Chirino Soto, para cualquier ocasión, y otra cosa es la reforma constitucional, y al final, sí, pues las piezas de repente no encajan como deberían, pero al final sí, es constitucional. Habría que respetarlo. Como el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado hasta hoy sobre la materia, abriría un debate, debatiría y votaría. Si yo soy consecuente con lo que he dicho, lo democrático, lo constitucional es aceptar la decisión que tomara el órgano colegiado con mayoría. Ahí no entramos a otro escenario de tensión si es que el Congreso acelera el recambio de los magistrados del Tribunal Constitucional que ya cumplieron su periodo en junio, pero habría por cierto apuro. Pero tampoco llamemos acelerar, Enrique, a seguir el cauce. El proceso ha comenzado y el proceso tiene sus plazos. Ese proceso se cruzan muchas cosas. Se cruza una sentencia complicada como es la del caso Fujimori, se cruza este tema, se cruza la coyuntura política, pero el Parlamento tiene que cumplir su ciclo. O sea, me parece muy bien que el presidente de la OEA haya puesto en marcha el proceso para concluir con un nombramiento, una designación. Vamos a ver qué consenso se genera. Están 87 votos, los podrán conseguir respecto de los 6, no los podrán conseguir, pero ese proceso tiene que seguir un curso. Como también me parece muy bien que el presidente del Tribunal Constitucional haya dicho esta causa, la causa del señor Fujimori, se ve el 25 de septiembre. Entonces, ¿por qué? Porque ya había un magistrado que había dicho, está demorando la cosa porque quiere cambiar el tribunal. Creo que lo dijo, ¿no es o un señor fiscal que le llama la atención que se adelante. Yo soy abogada litigante y litigo en el Tribunal Constitucional y efectivamente quisiera que mis causas siempre fueran prematuras, pero me parece absolutamente lógico que las cosas tomen un cauce y que este tema no se dilate. O sea, que el Parlamento tome su decisión en materia del Tribunal Constitucional, que el Parlamento vote este tema en los próximos días, que frente a eso haya acciones del Tribunal. Si todo eso coincide en qué termina, pero lo que no tenemos es una bola de cristal respecto a un tema. Hay una autoridad constitucional. La defensa del Estado constitucional consiste en eso. Las personas importan menos, los seres humanos importamos siempre, pero ¿quiénes son nominalmente? Se llama Sardón, se llama Ledesma, se llama Blume, se llama Ferrero, o se llama Pérez, Sánchez o López, no importa. Es lo que hay que respetar en la democracia. Esa es la defensa constitucional. Vamos a una última pausa y regresamos con Lourdes Flores.
Lourdes Flores, en estos 2 minutos que nos quedan, después de todo este recorrido que hemos tenido de las opciones que hay, el tema, usted se refería ahora al pleno casatorio, ¿no?, de la Suprema con respecto a el asunto de prisión no lo he leído completo, pero lo que he visto... ¿no? Se está hablando el tema pues también de lavado de activos. La propia campaña suya ha sido involucrada, se supone, por Odebrecht, ¿no?, por aportes de Odebrecht. ¿En qué va a terminar esa figura, ¿no?, cuando hablamos de aportes en campañas? ¿Dónde están las diferencias? ¿Qué nos puede decir ahora? A ver, yo soy Enrique súper cuidadosa y amigos les pido de no opinar nunca sobre el tema porque estoy involucrada y como ciudadana sometida rigurosamente a los pasos de una investigación. Pero supongo que en un momento se va a suscitar un debate. ¿Por qué se va a suscitar un debate? Porque hoy día hay una nueva ley que por fin ha regulado el financiamiento ilegal. Yo admito la tesis de quienes dicen, bueno, eso es una figura legal distinta. Para mí eso demuestra que antes no había delito. Pero ¿sabes lo que se va a tener que definir? Y es un tema jurídico muy bonito, muy interesante. ¿Quién lo tiene que definir? El Poder Judicial. ¿Puede a través de una campaña política lavarse activos? Sí. ¿Siempre? No. Ese no es el que hay que definir. ¿En qué circunstancias específicas podría una campaña ser la base de un lavado de activos y en qué circunstancias no? Yo eso lo tengo bastante bien estudiado, pero no me corresponde de ninguna manera hacerlo y menos público porque obviamente estoy involucrada en una investigación y eso tendrá que decidirlo la autoridad. Pero eso también es un tema que hay que en su momento con serenidad, con tranquilidad, sin exaltación resolver. En otras palabras, en este minuto final, debemos pasar, lo digo con el mayor cariño, respeto y amor por mi país, de una etapa de exaltación y de falta de racionalidad por todos los lados a soluciones institucionales y ordenadas. Cada uno está hoy día en su trinchera y tiene derecho a seguir ese camino. A mí me parece que ese camino va en caminos paralelos y he dado mi punto de vista contestando tus preguntas. Creo que el Congreso no va a aprobar el recorte. En consecuencia, el presidente tiene que reaccionar y tiene que reaccionar de una manera constitucional y me parece que sus caminos son muy pocos. Si eso es así, el mensaje que yo transmito esta noche es voltear un poquito, mirar hacia el otro lado, ver qué caminos hay y yo creo que ahí hay un margen de alternativas políticas en que todos pueden ganar, aunque todos sacrifiquen un poco. Si el presidente da un viraje y con esa capacidad de persuasión que tiene ante el pueblo dice: mi deber como líder tampoco es estrellar al país a una convulsa, es voltear el camino y decir, si hay que convivir, lo vamos a hacer, pero en estas condiciones, 1, 2, 3, 4, condiciones muy firmes, y creo que el país ahí lo aplaudiría mucho más. Entonces, Dios nos da a veces la oportunidad en medio de la tormenta de buscar caminos más serenos y ojalá eso es lo que ocurra, es lo que yo deseo para el Perú y es el escenario del próximo mes. Así que seguramente nos reuniremos después de ver qué ha pasado. De repente podemos hacer esa evaluación, ojalá, la comprometo de hecho para eso. Con el mayor cariño. Gracias Lourdes Flores por acompañarnos, gracias a ustedes también. Sigan ustedes con Lucho Trizano y toda la programación deportiva. Buenas noches.